Bueno, hermanos, como saben, hemos titulado la enseñanza de esta noche, El carácter distintivo del cristiano. No sé si recuerdan, pero antes de la actividad pasada con Cornelia y Sandra, tuvimos una enseñanza, un compartir sobre el Padre Nuestro, que se encuentra dentro del Sermón del Monte, el famoso Sermón de Jesucristo, que se encuentra en Mateo 5, 6, 7. Yo quisiera quedarme, vamos a ver si lo podemos hacer. Ha sido mi deseo desde hace un tiempo atrás compartir con el M aquí el Sermón del Monte, aunque sea por bloques. Y ya que compartimos el Padre Nuestro, quisiéramos esta noche empezar una pequeña miniserie, por así decirle, a la cual hemos titulado así mismo, El carácter distintivo del cristiano. Yo voy a estar usando tres fuentes en mi preparación para estas enseñanzas. La quiero compartir con ustedes por si hay alguno de ustedes que quiere leerla y quiere profundizar en ella. Estas son los tres libros que básicamente, entre otras cosas, estaré utilizando. Estaré usando el Sermón del Monte de Martyn Lloyd-Jones. Es una serie de 60 sermones que Martyn Lloyd-Jones compartió a su iglesia en base al Sermón del Monte. También estaré usando el estudio de John Stott, que es otro gran hombre inglés que Dios usó por mucho tiempo. Su libro se llama también El Sermón del Monte. Ambos están en inglés y en español. Creo que la versión del Sermón del Monte de John Stott lo puede encontrar en PDF en internet, está por ahí público. El Sermón del Monte, de Martyn Lloyd-Jones, hay como porciones disponibles. Y por último, estaré usando también un libro del reverendo Ken Hughes, que se llama The Sermon on the Mount. Ese libro sí está en inglés, pero serán los tres libros que estaré básicamente usando para preparar mi material. Yo lo comparto nuevamente por si alguno de ustedes quiere leerlo. Los tres libros son fenomenales. Sin lugar a duda, el Sermón de Montes es considerado como el sermón, o sea, es esa palabra de Jesús para sus discípulos. De hecho, hay personas que han pensado y han dicho que si los seres humanos practicaran el Sermón del Monte, el mundo fuera diferente. Hay personas que han llegado a pensar que el Sermón del Monte es lo que todo ser humano debe vivir, sin entender, y como vamos a ver ahorita, que eso básicamente aplica a los cristianos, porque solamente el cristiano tiene la capacidad del Espíritu Santo ayudándole para vivir la vida que Cristo le llama a vivir. Entonces, nada, ahí están los tres libros por si quiere profundizar más en el tema. Vamos a empezar leyendo Mateo capítulo 5, del 1 al 2, y dice la palabra del Señor lo siguiente. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Aquí es donde inicia el Sermón del Monte, como lo había dicho, se encuentra en Mateo 5, 6, 7. Pero este versículo es clave porque este versículo muestra a quién fue dado, a quién le fue enseñado este sermón. Como yo le decía ahorita, hay personas que piensan que eso es lo que todo el mundo debe hacer y todo el mundo lo puede hacer, pero realmente, mientras más vayamos viendo el Sermón del Monte, nos daremos cuenta de que es imposible que nosotros lo podamos hacer sin el Espíritu Santo. Aquí el versículo muestra claramente que cuando Jesús vio a las multitudes y subió al monte, sus discípulos se acercaron a él y él les enseñaba a ellos diciendo. Entonces tenemos que tener esto pendiente porque lo que vamos a ver esta noche, no podemos perder esto de que es a los discípulos que Jesús le está hablando. El sermón, como le dije, del monte se encuentra en los capítulos 5, 6, 7 del Evangelio de San Mateo, inmediatamente después del bautismo y la tentación de Jesús. Jesús comenzó a anunciar las buenas nuevas de que el reino de Dios ha venido. Esa larga espera que había en el Antiguo Testamento se había acabado. Ya el reino de Dios está ahora a la puerta. Entonces, la enseñanza o la serie que empezamos hoy, que hemos titulado El carácter distintivo del cristiano, está enfocado en las bienaventuranzas. Y le he llamado así porque, aunque muchas personas quizá le pueden llamar en búsqueda de la felicidad o el ser feliz, como vamos a ver ahorita, las bienaventuranzas realmente reflejan el carácter del cristiano. ¿Cómo es que nosotros somos diferentes a una persona que no conoce al Señor? En el versículo 3 al 5, en Mateo Jesús comienza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia,
pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Las bienaventuranzas acentúan 8 señales principales del carácter y la conducta del cristiano, especialmente en su relación con Dios y con los hombres, y la bendición divina que descansa sobre aquellos que exhiben estas señales. Ahora, interesante, porque cuando Martin Lloyd-Jones habla de las 8 o 9 bienaventuranzas, depende de cómo lo veamos, él dice lo siguiente: estas bienaventuranzas me derriban a tierra, me demuestran mi absoluta impotencia. Los puritanos, hermanos, y los reformados tenían una enseñanza que pudiera resumirse de esta siguiente manera: la ley nos envía a Cristo para que seamos justificados y Cristo nos envía de vuelta a la ley para que seamos santificados. ¿Qué implica todo esto? Cuando nosotros vemos las demandas que el Señor tiene con nosotros como seres humanos, su ley moral, nos damos cuenta que nosotros no podemos cumplirla. Y esa es la razón por la que solamente podemos venir a Dios a través de Jesucristo. Porque el Padre envió al Hijo a vivir la vida que tú y yo no podemos vivir para que hoy tengamos acceso a Dios Padre. Entonces la ley, cuando yo veo que es para mí imposible vivirla, ella me lleva a Cristo. Y entonces Cristo nos envía de nuevo a la ley para que seamos santificados. Jesús no eliminó la ley moral sigue activa para nosotros hoy en día. Y lo que tenemos ahora es que practicar lo que el Señor nos llama a vivir esa ley moral, pero ahora con su Santo Espíritu. Por eso ese resumen de la creencia de los reformadores y puritanos es tan importante. A veces hay personas que piensan y dicen, bueno, es que Dios es todo amor, ya todo es gracia, ya no importa si yo peco. No, la ley moral sigue vigente. Entramos en un proceso, ¿verdad?, de santificación progresiva, donde vamos cada día siendo más como Cristo, y Dios sigue con su estándar alto. Como decía alguien, el Señor sabe que estábamos tan mal que no solo nos salvó, sino que nos abrió y vino a morar dentro de nosotros. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros ahora y nos capacita y nos ayuda a vivir la vida que necesitamos vivir. Ahora bien, ¿qué significa ser bienaventurados? La palabra griega aquí es makarios, que puede significar y significa de hecho feliz. Por eso es que la traducción de la Biblia, la versión española, traduce las palabras iniciales de cada bienaventuranza como felices los. Y varios comentaristas las han explicado como la prescripción de Jesús para la felicidad humana. No obstante, ese concepto pudiera ser un error. John Stott menciona que la felicidad es un estado subjetivo, en tanto que Jesús está haciendo un juicio objetivo sobre estas personas. No está declarando cómo se sienten felices, sino cómo Dios las considera y lo que son. Por eso son bienaventurados, benditos o aprobados, como Ken Hughes menciona en un momento. Ahora alguien pudiera preguntar, pero Pedro, por lo que vemos las bienaventuranzas, ¿no enseñan estas bienaventuranzas una doctrina de salvación mediante mérito humano y buenas obras, incompatible con el Evangelio? ¿No afirma Jesús claramente, por ejemplo, que el misericordioso alcanzará misericordia y el de limpio corazón será el que verá a Dios? ¿Y no implica esto que al mostrar misericordia ganamos misericordia y al volvernos limpios de corazón lograremos ver a Dios? No, hermanos. O sea, nuevamente, si se fijan y volvemos al principio, Jesús le enseñaba a sus discípulos. Se supone que una persona nacida de nuevo ya es totalmente diferente. Yo recuerdo que justamente hablaba con alguien estos días que decía, ¿verdad? No, yo soy un pecador sobrio, o básicamente mencionaba un pecado en específico. Y bueno, como ejemplo, él decía, yo soy una persona adicta sobria. Pero realmente, hermanos, cuando tú y yo venimos a Cristo, somos personas nacidas de nuevo, dice la palabra de Dios. Ya tú y yo no somos ese viejo hombre. Tenemos hábitos viejos, por eso la palabra de Dios nos llama a nosotros a vestirnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Pero ya somos hijos de Dios, ya somos una nueva criatura, ya pertenecemos al Señor. Entonces, una vez hemos nacido de nuevo, ya estas bienaventuranzas es el producto de nuestra vida, es lo que comenzamos a ver en nuestras vidas. Así que esto no son cosas que yo me hago y me hago meritorio para que Dios entonces, para ganarme el reino de Dios, sino que esto muestra que yo soy una persona realmente nacida de Dios. Las bienaventuranzas son, una descripción de lo que ha de ser el cristiano. Hay un error de la doctrina católica romana, y creo que la historia habla que esto comenzó en el siglo XII más o menos,
donde comenzaron a separar lo que son los religiosos de los laicos. Esa persona, ¿verdad?, que está dedicada a la obra de la iglesia. Sin embargo, los laicos son, ¿verdad?, esas personas ordinarias. Se comenzó a hacer una separación entre el cristiano excepcional y el cristiano ordinario. Se hizo una separación en aquel que hace de la vida cristiana su vocación y el que se dedica a los asuntos del mundo. Pero bíblicamente eso no existe. De hecho, me atrevo a decir que no solamente es un error de la Iglesia Católica Romana, sino que también nosotros evangélicos tendemos a ver como más sagrado el trabajo del pastor que el trabajo que yo trabajando en contaduría o usted que quizás es médico. Eso es un concepto que tenemos que no es bíblico. Dios nos llama, el concepto de vocación per se, que es una palabra que quizás no usamos mucho en el castellano, es que Dios me llama a un servicio a Él, a mi prójimo, a través de mi profesión o a través del pastoreo de una iglesia, lo que Él quiere hacer conmigo. Pero Él es que me llama y me capacita para la obra que vaya a hacer en esta tierra que es de Él. O sea, a Dios no solo le importa lo espiritual, hermanos, le importa nuestro cuerpo, le importa la tierra. Él creó lo espiritual y lo material. Toda la tierra le pertenece a Él. Entonces, estas bienaventuranzas que vamos a estar viendo en esta semana y la próxima, debemos recordar que es una descripción de todo cristiano. Todo cristiano debe tener estas bienaventuranzas. No hay un cristiano especial. Pudiéramos hablar, ¿verdad?, de no vivir nuestra vida cristiana a la altura, pero las bienaventuranzas es algo que debemos ver en toda vida cristiana. Segundo, todos los cristianos deben manifestar todas estas características que estamos mencionando. Y tercero, ninguna de estas descripciones se refiere a lo que podemos llamar una tendencia natural, ¿verdad? Uno ve, por ejemplo, bienaventurados los mansos y tú dices, óyeme, yo conozco gente que es mansa de nacimiento. No estamos hablando aquí en las bienaventuranzas de condiciones naturales. Martin Lloyd-Jones en su libro menciona, por ejemplo, un concepto muy general de algunas personas, y él dice lo siguiente, de gente diciendo, conozco a una persona que no es cristiana, que nunca va a la iglesia, que nunca lee la Biblia, que nunca ora y que nos dice con toda franqueza que no le interesa nada de esto. Pero la verdad es que me parece que es más cristiana que muchas personas que sí van a la iglesia y que oran. Siempre se muestra educada y cortés, nunca habla con aspereza ni juzga a los demás. Y siempre hace todo el bien que puede. No cabe duda de que las bienaventuranzas saltan a la vista. Esta persona debe ser cristiana, aunque niegue la fe. Tú dirás, oye, queda claro, Pedro, que no es así. Pero hay muchas personas que piensan así. Hay muchas personas que piensan, mira qué tipo más humilde, mira qué tipo que no se incomoda, mira que no muestra orgullo. No. Las bienaventuranzas son características y disposiciones que son el resultado de la gloria, pero de la gracia y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. No son cualidades naturales, es un reflejo de lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Así que no podemos confundirlas con temperamentos naturales, sino que debemos tener al mismo tiempo sumo cuidado en no definirlas así. Y otra cuarta cosa importante de las bienaventuranzas es que prometen bendición, prometen esa felicidad. Y nuevamente hablamos de esa felicidad como esa paz, ese estado que tú sabes en tu alma que estás agradando al Señor. Santiago 1:25 dice claramente que nos enseña que Dios bendice a quienes obedecen su palabra. Así que ciertamente somos bendecidos cuando obedecemos al Señor. Ahora, yo quisiera en esta noche que nos enfoquemos en esta bienaventuranza en específico, la primera de todas las que citamos. Jesús nos dice en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Yo no sé si estás claro o no de eso, pero conozco personas que piensan en pobreza y automáticamente piensan que es un tema monetario, económico, alguien que no tiene recursos, que tiene escasez. No, fíjate que el verso dice claramente, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué es una persona pobre en el espíritu? John Stott menciona lo siguiente, ser pobre en espíritu es reconocer nuestra pobreza espiritual, nuestra bancarrota espiritual delante de Dios. Porque somos pecadores que estamos bajo la santa ira de Dios y no merecemos nada más que el juicio de Dios. No tenemos nada que ofrecer, nada que abogar, nada con lo cual comprar el favor celestial. Hermanos, hay personas, y no sé si aquí ahora lo hay, que de alguna manera piensan que se pueden ganar el favor y el amor de Dios.
La Biblia dice que no. O sea, todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros nacimos en pecado. El salmista decía, en pecado me concibió mi madre. Ese concepto de pecado original, todos nacimos pecadores y todos nacimos merecedores de la ira de Dios. Y sobre todo hemos pecado contra el Señor. Así que pobre en espíritu es reconocer esa bancarrota espiritual que todos tenemos, que no somos merecedores de Dios, nunca lo hemos sido y nunca lo vamos a hacer, aún siendo ya personas nacidas de nuevo. John Wesley, el famoso evangelista, decía, el pobre en espíritu es alguien que tiene un profundo sentir de la repugnante lepra del pecado que trajo consigo desde el vientre de su madre, que se extiende por toda su alma y corrompe por completo todos sus poderes y facultades. Fíjense la realidad profunda que Wesley reconoce aquí. Y que si tú y yo somos honestos, podemos reconocer dentro de nosotros. ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros en momentos nos hemos sentido, wow, ya me siento en victoria? Eso que me dominaba ya no me domina. Mira, estoy controlado con las malas palabras o con lo que tú quieras pensar, para encontrarnos pronto, quizás horas después, con deseos en nuestro corazón que tratan de dominarnos, que sabemos que no son de Dios, sino contrarios a Dios. Ahora, interesante, hermanos, porque el concepto de pobre en espíritu, tú dirás, ok, Pedro, yo lo entiendo, fácil, pero ese no es el concepto que el mundo tiene, hermanos. Y quizás por eso se nos hace a veces tan difícil luchar con ese concepto. El mundo, per se, rechaza la pobreza de espíritu. Y cuando hablamos del mundo, ¿verdad? Hablamos de esa forma de ver la vida que tienen los hombres y las mujeres lejos de Dios, que ven toda la vida desde la óptica de la tierra. No hay nada después. Esta es la vida, esto es lo que hay que vivir. Y aunque te puedan decir que creen en Dios o en algún Dios, como quiera viven, como si esta es la única vida que tenemos y hay que aprovecharla al máximo. El mundo rechaza la pobreza del espíritu. Y si pudiéramos hacer una bienaventuranzas del mundo, sería algo como esto. Bienaventurado el hombre que siempre tiene la razón. Bienaventurado el hombre que es fuerte. Y yo diría, ¿verdad?, que se ve en la línea, que esa es la moda de ahora. Bienaventurado el hombre que lidera y gobierna, que se hace lo que él diga. Y no se me quede nada más en hombres, o sea, hombres y mujeres, estamos claros en este concepto. Estoy usando el hombre como sentido general. Bienaventurado el hombre que está satisfecho consigo mismo. Bienaventurado el hombre que es rico, que tiene todo lo que quiere materialmente y puede adquirir más. Bienaventurado el hombre que es popular. Eso es lo que el mundo valora. Tú decir y reconocer que tú eres pecador es ofensivo para muchas personas. De hecho, creo que lo habíamos hablado semanas atrás. El concepto de la cruz es un concepto ofensivo para mucha gente, porque le dice que ellos tienen que reconocer que no son dignos de Dios, de hecho que merecen la ira de Dios, que son pecadores, no están a la altura de Dios y que tienen que recurrir al sacrificio de Jesucristo para poder acceder al Padre. El hombre secular no concibe eso en su mente. Como dice la Biblia, las cosas de Dios son contrarias, le parecen locura a él. Pero el mundo de hoy es un mundo enfocado en el egocentrismo, en uno mismo. De hecho, Ken Hughes dice como ejemplo, quizás algún día, si se permite que la historia continúe, un artista perceptivo podría esculpir una estatua del hombre del siglo XX, XXI, con sus brazos envueltos alrededor de sí mismo, en un abrazo amoroso, besando su propia imagen en un espejo. Hoy el centro soy yo. Hoy el centro es, piensa en ti, en tu fuerza, tú eres, tú puedes, tú eres el centro, que nadie te diga que tú no puedes. Y el Señor nos dice a nosotros que eres el centro y yo tengo que venir a Él y decir, Señor, yo no puedo, yo te necesito. Y no estamos hablando, hermanos, ¿verdad?, de que ser pobre en espíritu ahora, irme al extremo de quizás privar en humildad y yo decir, yo no puedo nada, yo soy débil, yo soy un pecador. No estamos yendo a un extremo, o sea, lo que queremos decir es que para ser salvo, para acercarme a Dios, para tener su bendición, para tener su presencia en mi vida, yo no soy digno. Yo tengo que reconocer mi pobreza espiritual. La pobreza en el espíritu es esencial para tres cosas que quisiéramos mencionar esta noche. La primera, para ser aprobados por Dios. En 1 Samuel 18:18, ustedes saben que David se volvió uno de los grandes reyes de Israel. Y antes de él llegar a ser ese gran rey que fue, fíjense la pobreza del espíritu que él tenía.
Y David respondió a Saúl: ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O quién es la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Y más adelante, en 2 Samuel 7:18, aún antes de su caída, le dice al Señor: ¿quién soy yo, oh Señor? ¿Y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Hermano, qué ejemplo de humildad. O sea, realmente, y yo le decía a Inés en un momento mientras me preparaba: oye, ¿dónde está la humildad de hoy en día? O sea, hoy en día, no, que yo soy hijo de Dios, a mí Dios me tiene que dar lo que yo estoy en victoria, que no, yo declaro y proclamo y yo soy hijo del rey. Cuando yo lo que veo en la Biblia, que esos hombres grandes que Dios usó o llamó, eran gente humilde, que no se consideraban dignos de ser usados por el Señor. Jueces 6:15 menciona, por ejemplo, Gedeón, ¿verdad? Que a quien Dios usó para liberar al pueblo de Israel con solo 300 hombres. Él le contestaba al Señor: Señor, ¿cómo libraré a Israel? Mi familia es la más pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. ¿Y qué pensar de la madre de Jesús? Que dice y que cantó, ¿verdad? Ese famoso canto o himno, como queramos llamarle. Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Hermano, nosotros estamos llamados a tener esa actitud y esa condición de reconocer: es que yo no me merezco lo que yo soy, ni lo que tengo, ni el perdón de Dios. Tú y yo nunca lo vamos a hacer. O sea, de hecho, es interesante cuando tú ves a Pablo en sus cartas, él mismo decir: yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Un hombre que tenía un intelecto que Dios lo usó de manera poderosa para escribir la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Un concepto de, ¿verdad? Su mente, cómo presentó las doctrinas de la palabra de Dios, cómo Dios lo inspiró. Un hombre apasionado y entregado a la causa de Cristo. Y él decir: yo soy lo que soy por la gracia de Dios. El Salmo 34:18 dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. En segundo lugar, la pobreza de espíritu es esencial para obtener salvación. Yo quisiera leer con ustedes Lucas del 18 al 14, y es una historia que muchos conocen. Y dice lo siguiente: dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos. Hermano, cuando nosotros vamos a estudiar la palabra de Dios, es importante siempre ir al contexto. Si tú lees algo que tú no entiendes, ve al contexto, lee el pasaje completo, lee el capítulo completo, ve más atrás, lee el libro completo, para que tú entiendas quién Dios le está hablando, cuál es el sentido del pasaje. Y como, ¿verdad? Me gustó una vez aprender de John MacArthur. La Biblia entera, todo pasaje tiene un solo significado, pero múltiples aplicaciones. Yo debo entender cuál es el significado de ese pasaje en ese contexto para poder ser fiel a la palabra de Dios, para no sacarlo y entonces jugar con la Biblia como yo quiera, ver el significado y entonces ver cómo se aplica a mi vida y a la vida de los demás. Entonces, en esta parábola, fíjense que Jesús lo hace, la comparte a unas personas que confiaban en sí mismos como justos. Eran gente que se creían que ellos eran merecedores de Dios. Y no solo se creían justos, sigue diciendo el versículo, ellos despreciaban a los demás. Hermano, esto es algo delicado porque yo me atrevo a decir que así vemos muchas personas en la iglesia de hoy, aún en la iglesia evangélica de hoy, que hablamos de salvación por fe y por gracia. Nosotros nos sentimos en momentos merecedores. Y tú me dirás: pero yo sé que no soy merecedor. Yo sé que por gracia, pero en momentos no mostramos eso. Yo recuerdo en un grupo de WhatsApp que estaba, no recuerdo quién fue la persona, pero era un grupito. Tú sabes, esta gente que manda mensajes, por eso yo no quiero saber los grupos de WhatsApp, pero bueno, estaba en ese grupo y la persona mandó un mensaje y dice: señores, Dios los bendiga a todos en este día. Y después pone: menos aquellos que no hicieron su devocional esta mañana. A ellos no, o algo así, o me devuelven la bendición. Y yo me quedé: pero ven acá, o sea, porque tú hiciste tu devocional, ya tú eres más merecedora de la gracia de Dios que yo. O sea, nosotros pensamos así, hermanos. A veces, bueno, tú sabes que yo soy fiel en mi devocional y el hermano fulano no. O tú sabes que ese hermano o esa hermana vino a pedirme consejería porque está luchando con ese pecado y yo no. Tú sabes, yo me merezco.
O sea, hermanos, o sea, todo lo que somos es por la gracia de Dios. Debemos cuidarnos de ese engaño de que quizás estamos claros en la doctrina, pero en la práctica hay otra realidad en nuestros corazones. Entonces, volviendo nuevamente al versículo, dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera. Puesto en pie, hermanos. ¿Saben lo que implica eso, verdad? Él se paró, la gente lo veía, la gente lo escuchaba, llamó la atención. Puesto en pie oraba de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. John Stott comenta: ese es el idioma del pobre en espíritu. No nos corresponde otro lugar excepto aquel al lado del publicano de la parábola de Jesús, que clamaba sin alzar los ojos: Dios, sé propicio a mí, pecador. Como escribió Juan Calvino, solo quien se ha reducido a sí mismo a nada y descansa en la gracia de Dios es pobre en espíritu. Hermanos, la humildad es algo que hoy en día hace tanta falta en nosotros. Yo no sé qué ha pasado, yo creo que es algo de las últimas décadas, quizá habría que estudiarlo. Como que hemos empezado esa confianza en nosotros mismos, quizás esa apartarnos de Dios, apartarnos de esa dependencia de nuestro Creador, que ahora mi confianza tiene que estar en mí, que yo puedo, que yo soy, que yo merezco. Solamente nosotros en pobreza espiritual podemos venir a Jesucristo. Como decía esta persona, el primer vínculo entre mi alma y Cristo no es mi bondad, sino mi maldad. No son mis méritos, sino mi miseria. No es mi fidelidad, sino mis caídas. Yo te pregunto, hermano y hermana, ¿pudieras tú identificarte con esas palabras? O sea, realmente tú puedes decir: óyeme, es que realmente mi primer vínculo con Dios no es lo que yo bueno que yo hago, porque es que yo soy un pecador. O sea, por más que yo trato, yo sé que yo fracaso. Y yo no estoy hablando, ¿verdad, hermanos, de vivir vida de pecado? Son otra cosa. Eso es otro tema. Pero estoy hablando de nosotros reconocer que, óyeme, es que por más que trato, yo sé que yo no llego. Por más que trato, yo sé que mi vínculo con Cristo es porque Él me amó como yo soy, donde yo estaba. Él entró su mano en el lodo mío y me sacó. Yo diría: ¿cómo así que entró la mano en el lodo tuyo? Pero bueno, porque Él se hizo hombre. Él se encarnó, Él dejó su gloria, se hizo hombre, sufrió las tentaciones que yo sufro sin pecar, sufrió el dolor que yo sufro, sufrió el rechazo de los hombres, sufrió martirio emocional, sufrió la cruz por amor a mí. Entonces lo que me hace el vínculo con Cristo no es mi teología y cuánto yo sé y cuánto yo he aprendido, es que yo soy un pecador y lo necesito. Es que mi miseria es la que me atrae a Él porque yo lo necesito. Es que mi caída y mi fracaso son las que me llevan a Él porque yo lo necesito. No es mi bondad, es que mi maldad es que yo soy malo. Tú dirás: oye, Pedro, pero ¿tan malo así? Sí, o sea, eso es lo que somos. O sea, solamente que estar con nosotros mismos, ¿verdad? Un rato solos. Y sabemos todo lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Nosotros somos vinculados a Cristo por Él y por nuestra necesidad de Él. Y John Stott menciona: en los días de nuestro Señor, no fueron los fariseos los que entraron al reino, quienes pensaban que eran ricos, tan ricos en méritos, que agradecían a Dios por sus propios logros, ni los celotes que soñaban con establecer el reino a sangre y espada, sino los publicanos y las prostitutas, la hez de la sociedad humana, que sabían que eran tan pobres que no podían ofrecer nada ni alcanzar nada. Todo lo que podían hacer era clamar a Dios por misericordia, y Él oyó su clamor. Es interesante, hermano, cuando uno ve los evangelios y ve cómo
como las personas que eran rechazadas de la sociedad, como aquellos que se sentían tan pecadores, prostitutas, ladrones, como ellos se sentían atraídos a Cristo y como Cristo los cambiaba. Y tercero, la pobreza espiritual es esencial para nuestro crecimiento espiritual. Hermanos, esta primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de Dios. Nosotros nunca vamos a superar esa bienaventuranza. O sea, esta primera bienaventuranza va a estar con nosotros hasta el final. Imagínate por un momento que llegó el fin de los tiempos. El Señor vino, estamos en el juicio delante de Él, y tú vienes delante del Señor. ¿Por qué? ¿Cuál es tu excusa o cuál es tu defensa frente a Cristo para que te deje entrar a la gloria? Piénsalo por un momento. Tómate unos segundos. Estás frente al Señor Jesús. ¿Qué tú puedes decirle a Él para que te deje entrar? Tú podrás decir, bueno, mira que yo traté de hacer bien. Mira, yo diezmé y iba a la iglesia los domingos. La única razón por la que Dios no va a dejar entrar a la gloria, por la que el Padre no acepta en la gloria, es decir, Señor, yo soy pecador, pero tu Hijo me salvó. Y yo creo en el sacrificio que Él hizo por mí en la cruz. Nosotros somos salvos hoy, hermano, porque hemos creído en la obra de Jesucristo por nosotros, su vida, su muerte y su resurrección. La única razón por la que tú y yo vamos a entrar a la gloria va a ser por los méritos de Jesús. Por más que tú y yo crezcamos en nuestra santificación y por más santos que seamos, va a ser, Él es la llave que nos abre la puerta a la vida eterna. Entonces nosotros nunca vamos a superar la primera bienaventuranza, siempre vamos a ser pobres, siempre vamos a ser necesitados de nuestro Señor. Y de hecho, cuanto más maduros espiritualmente seamos, más profundo va a ser nuestro sentido y nuestra propia pobreza. Martin Lloyd Jones decía, significa que, esto es pobreza espiritual y nuestro crecimiento en el Señor, significa que si somos verdaderos cristianos, no debemos basarnos en nuestro nacimiento natural. No debemos confiar en que pertenecemos a ciertas familias. No nos gloriaremos que somos de tal o cual nación. No edificaremos sobre nuestro temperamento natural. No dependeremos de la posición natural que alcanzamos en la vida ni en poderes que no hayan sido otorgados. No confiaremos en el dinero ni en la riqueza que podamos tener. No nos gloriaremos en la instrucción recibida ni en la universidad a la que hemos asistido. No confiaremos en ningún don como el de la personalidad o la inteligencia o la habilidad general especial. No confiaremos en nuestra propia conducta buena y nuestra moralidad. No confiaremos en lo más mínimo en la vida que hemos llevado o llevamos. Esto es pobreza en espíritu. Tiene que haber una liberación total de todo esto. Es sentir que no somos nada, que no tenemos nada y que elevamos los ojos a Dios en sumisión absoluta a Él, independencia completa de Él, en su gracia y misericordia. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya hemos visto, hermano, lo que es pobre en espíritu es una persona que reconoce que no hay forma alguna que se va a poder ser merecedor de Dios. Esa persona que reconoce, ¿verdad?, que es pobre, que está en bancarrota, que es débil, que no tiene lo que se necesita para pagar. De hecho, su cartera está en cero y necesita la gracia de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Sé que hablábamos hace 2 semanas justamente sobre el reino de los cielos y debemos recordar, hermanos, que hay 3 etapas, por así decirlo. El reino de Dios se inauguró cuando Cristo estuvo aquí presente, encarnado en la tierra. Está aquí ahora mismo en la vida, a través de la vida de cada creyente que vive la vida de Dios en él. Pero aún está por venir cuando Jesús vuelva de manera definitiva a establecer su reino en la tierra. Nosotros como cristianos vivimos, ¿verdad?, esa gracia, esa gloria, tener una relación con Dios, de vivir su vida en nuestra vida, de ver al Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas. Pero esperamos ese día que va a llegar donde ya el reino de Dios va a gobernar sobre la tierra y cielo, donde ya no habrá pecado, ya no habrá enemigo, ya no estará el diablo bailando por ahí buscando a quien hacer tropezar. Ya vamos a estar con el Señor todo el tiempo y Él gobernando. Y esa es nuestra esperanza. Y el reino de Dios, el reino de los cielos, es de aquel que es pobre en espíritu.
Aún hoy la condición indispensable para recibir el reino de Dios es reconocer nuestra pobreza espiritual. Como Spurgeon bien lo expresó, la forma de elevarnos en el reino es hundiéndonos en nosotros mismos. ¿Verdad? Y ese hundiéndonos no es en nuestro ego, en que yo puedo, sino en yo saber que yo no soy, yo no tengo lo que se necesita para pagarle a Dios, si se puede decir así. Y por último, la pregunta final. Entonces, ¿cómo puedo yo llegar a ser pobre en espíritu? Poniendo nuestros ojos en Dios. Y mientras más los miremos a Él, menos esperanza tendremos en nosotros mismos. Y tanto más pobres en espíritu seremos. Hermanos, tenemos un problema como seres humanos y aún dentro de la vida de nuestras iglesias y nosotros como cristianos. Y es que seguimos viendo la vida a través de del espejo donde nos miramos nosotros. Y no es a nosotros que tenemos que vernos, hermanos. Es a Dios. De hecho, mi vida, levantarme en la mañana y mi día todo el día y acostarme en la noche, no gira en torno a mí. Gira en el Señor. Por eso es que el tema por ejemplo, alguien que esté luchando con un pecado, alguien que tropieza con un pecado y que está orando por ese pecado, dice, Señor, ayúdame, mira que fracasé, pero se levanta pensando en el pecado, que tiene que dominarlo, y en su lucha, y se pasa el día pensando en eso, hermano. Es a Cristo que usted tiene que mirar. Tú y yo tenemos que mirar al Señor, poner nuestra mirada en Él. Y ahí vemos lo pobre que somos, y ahí vemos lo que Él puede llenarnos, y ahí vemos lo que Él tiene para nosotros. Como Augusto Toplady, el famoso escritor de himno, decía, medio traducido aquí, nada en mis manos traigo, simplemente a tu cruz me aferro. Desnudo vengo a ti para ser vestido, impotente te miro para obtener tu gracia. Repugnante yo vuelvo hacia la fuente, lávame Salvador, o muero. Yo quería, hermanos, como les había dicho, compartir parte de este tema, porque la verdad es que pareciera, como yo mencionaba ahorita, yo creo que el orgullo es un tema para muchos de nosotros. O sea, no digo para muchos, no. Yo creo que para el mundo entero es un tema. O sea, pero si tú y yo no reconocemos nuestra necesidad de Dios, reconocemos que somos pobres en espíritu, reconocemos que lo que tenemos es por gracia, no vamos a perder, hermanos. Somos débiles, somos pecadores, necesitamos del Señor.